Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia alucinante. Es la historia de cómo se escribió, literalmente, la crónica de toda una nación en las páginas de sus periódicos y revistas. Un relato de poder, de rebelión y sobre todo de palabras que le dieron forma a Argentina. Y para empezar, fijaos en esta frase de Fray Mocho, que fue uno de los grandes del periodismo de principios del siglo XX. Es que lo clava, porque captura la idea central, la tremenda influencia, el poder cultural que la prensa siempre ha tenido en Argentina. Ojo, no se trataba solo de dar noticias, era mucho más. Era como escribir la historia mientras estaba pasando. Venga, vamos con el primer acto. Hay que entender que, en sus inicios, en los primeros días de Argentina, los periódicos no eran simples espectadores. ¡Que va! Eran herramientas, y herramientas fundamentales para construir un país desde los cimientos. Servían para que las ideas circularan y para crear una identidad común. Y esta cronología lo deja clarísimo. En 1810, la Gaceta fue, digamos, el altavoz de la Revolución, y un poco más tarde aparecen gigantes como La Prensa y La Nación. Estos periódicos no solo contaban lo que pasaba, es que modelaban activamente la opinión pública, el debate político, vamos, que eran los cimientos sobre los que se estaba construyendo la nueva república. Avanzamos un poco en el tiempo, hasta el cambio de siglo. Aquí entramos en lo que se considera la Edad de Oro. Es el momento en que los periódicos y las revistas de tirada masiva se convierten en auténticas potencias, tanto culturales como políticas, y además estaban dirigidos por figuras que eran auténticas leyendas. Mirad esto porque es un ejemplo perfecto del poder que llegaron a tener. Una sola revista, Don Quijote, con su sátira, llegó a ser tan influyente que los apodos que les ponía a los presidentes se quedaban para siempre. Imagínate, el impacto fue tan brutal que se llegó a decir que una de las revoluciones de la época se hizo a partes iguales con fusiles y con caricaturas. Casi nada. Y bueno, mientras la sátira hacía de las suyas, el día a día, el debate sobre el futuro del país, lo lideraban dos periódicos que eran La Noche y El Día. Por un lado, el solemne, el tradicional, La Nación, la casa de los grandes intelectuales. Y por otro estaba el diario Crítica, que fue un auténtico terremoto. Era descarado, sensacionalista, con titulares que eran como puñetazos y que te mezclaba un texto de Borges con un crimen callejero. Es que cambió las reglas del juego por completo. Y esta frase de Natalio Botana, el que fundó Crítica, lo resume todo. Ojo a la mentalidad. No se veían a sí mismos como simples informadores, no. Tenían una misión cultural casi mesiánica. Ellos iban a educar el gusto del público, a decidir qué era importante y qué no lo era. Una ambición, vamos, descomunal. Es que este es el punto clave para entenderlo todo. Las redacciones de los periódicos no eran solo sitios donde se escribían noticias, eran auténticos centros intelectuales. Los que luego serían gigantes de la literatura, como Borges o Roberto Art, no estaban encerrados en una torre de marfil. Estaban ahí, en la redacción, escribiendo para las masas, aprendiendo el oficio y, de paso, borrando para siempre la frontera entre el periodismo y la alta cultura. Bueno, y aquí el tono de la historia cambia, se vuelve bastante más oscuro. Entramos en una época en la que el conflicto principal ya no es entre distintos estilos de periodismo, sino entre la prensa y el poder autoritario. Hablamos sobre todo de las épocas de Perón y de las dictaduras militares. La relación de Juan Perón con la prensa es todo un caso de estudio sobre los límites del poder. Al principio su estrategia fue de control casi absoluto, compró medios, expropió otros y montó una maquinaria de propaganda potentísima. Pero lo más interesante, lo más revelador, es su propia conclusión años después, cuando reconoció que toda esa estrategia, en el fondo, no había sido infalible. Es una reflexión brutal sobre la verdadera influencia de los medios. Tras el golpe de Estado de 1976, la situación se volvió directamente letal. Este número, un 1,6%, puede parecer pequeño, pero es absolutamente escalofriante. Representa el porcentaje de desaparecidos registrados oficialmente que eran periodistas. La profesión se había convertido en un objetivo militar. Y para ponerle cara a esa estadística, para que no sea solo un número frío, pensemos en esto. Más de 100 nombres, más de 100 historias personales. El libro Con vida los queremos documenta a todos esos periodistas y trabajadores de prensa que fueron desaparecidos. Ser periodista en aquellos años era sin duda un acto de valentía que podía costarte la vida. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. En un contexto así, de censura, de miedo, de persecución, ¿cómo te las arreglas para contar lo que de verdad está pasando? Pues la respuesta está en la resistencia, en pequeños y grandes actos de valentía. Pero, y por suerte siempre hay un pero, hasta en los momentos más oscuros surgen nuevas voces. Vamos a ver ahora cómo el periodismo se reinventó, con publicaciones que eran provocadoras, contraculturales y sobre todo ferozmente independientes. Esto abarca desde los años 60 hasta la vuelta de la democracia.
Ya en los años 60 empezaron a soplar nuevos aires. Revistas como Primera Plana o Confirmado trajeron un estilo mucho más afilado, más analítico, inspirado en semanarios como Time, y eran increíblemente influyentes. Tanto que Confirmado llegó a predecir el golpe de Estado de 1966 con una precisión que da miedo. Casi clavaron el día. Y luego, en plena dictadura, en el 76, nace Expreso Imaginario. Esto era mucho más que una revista de rock, ¿eh? Era un refugio, era una válvula de escape, un pequeño espacio de libertad para toda una generación que buscaba expresarse bajo un régimen que lo único que quería era silenciarla. Un acto de resistencia cultural en toda regla. Y por fin, en 1983, vuelve la democracia. Y fue como abrir de golpe las ventanas de una habitación que llevaba años cerrada. Hubo una explosión de nuevos medios, pero el que de verdad llegó para cambiarlo todo apareció un poco después, en 1987. Se llamaba Página 12. Es que lo de Página 12 fue una auténtica bomba. Tenía un estilo audaz, irreverente, con mucho humor, un diseño que rompía con todo lo visto y un contenido valiente, muy centrado en los derechos humanos y en investigar la corrupción. Sacudió tanto los cimientos de la prensa que obligó a todo el mundo, hasta a los gigantes de siempre, a espabilar y a reinventarse. Y todo este viaje increíble por la historia nos trae hasta hoy. Después de ver cómo la tinta luchó contra el poder, cómo se reinventó 1000 veces, la pregunta sigue ahí, en el aire. Con la avalancha de ruido digital, de sobreinformación, ¿cuál es hoy el papel de ese periodismo valiente profundo? Una pregunta que, la verdad, sigue muy abierta. En fin, hasta aquí nuestro recorrido. Gracias por la compañía.